Buenos días. Gracias a Dios porque estamos aquí un domingo más. Me da mucho gusto que Pepe me permita compartir el día de hoy. Antes de empezar, quería mandar un saludo también a la hermana Delia, que esta semana cumplió años. Muchas felicidades, hermana, que Dios le bendiga. Le extrañamos mucho, también al pastor. Un abrazo fuerte desde aquí. Pues fíjense que esto que acaba de pasar, este video que les mostramos, es para como la introducción al tema. Estábamos leyendo la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y ya hemos pasado por esta etapa en la cual él habla acerca de por qué debemos aceptar el justo juicio de Dios sobre nuestras vidas, que todos hemos pecado, que Él tiene derecho a juzgarnos, también que Él nos ha llamado para ser salvados, Él nos ama, y hemos venido caminando con esta iglesia en este proceso de entender la misericordia de Dios, lo que les lleva a entender que es lógico el que yo presente mi cuerpo cada día en sacrificio vivo, pues sus misericordias me han dado la vida, así que sin Él no tendría pues ni siquiera la oportunidad de vivir un día más. Además, estas personas se les ha invitado a que permitan que Dios cambie su manera de pensar. Cambiar la mente es imposible para nosotros. Solamente podemos cambiar nuestras acciones, pero la mente sigue igual. En cuanto dejamos la rutina o la disciplina, el timón de nuestra mente nos vuelve a llevar al lugar hacia el cual estaba orientada. Solo Dios puede hacer que la mente, ese timón, gire y nos dirija hacia otro lugar, aunque no haya esa disciplina de todos los días, no todos los días esforzarme. Además, les llama a personas que entienden que hay una manera de pensar del tiempo presente que continuamente les está invitando a acomodarse a esa forma de pensar. Pero ellos quieren amoldarse no a esa manera de pensar, sino dejar, nuevamente repito, que su mente sea transformada para que sea la manera de pensar de Dios y no la suya. ¿Y por qué digo todo esto? Porque sin entender esas condiciones que acabo de mencionar, cuando llegamos a la parte que vamos a hablar el día de hoy, es muy difícil, más si venimos de una sociedad como la nuestra, en donde tenemos temor a la autoridad, temor creo que fundado, porque por muchos años nuestro país ha sido pues conocido, tal vez no sé si afuera, pero sí al interior, como un país de mucha corrupción, donde los jueces, los magistrados, la policía, los gobernantes, pues con dinero cambian su fallo, ¿no? Y pueden ir en contra de los derechos de las personas que tienen la razón, ¿no? Que han hecho el bien. Entonces creo que ese temor a la autoridad es fundado. Ahora, para dirigirme directo al texto, es capítulo 13 de la carta a Romanos. Antes de avanzar un poquito más, quiero también mencionar algo importante. El tema se llama la fama de la comunidad. En el momento en el que esta persona escribe la carta, él, aunque él es judío de nacimiento, él no está viviendo en su lugar de nacimiento. Él está viviendo dentro del imperio romano, bajo las leyes romanas, bajo el sistema judicial romano, bajo las autoridades del gobierno del emperador romano. Y
la iglesia a la cual le está escribiendo está ubicada exactamente en la capital del Imperio Romano y está formada por personas judías, por personas romanos, por griegos y por todo tipo de nacionalidades y culturas que puedan estar viviendo en ese lugar. Y él tiene la intención de que no haya en la comunidad cristiana una mala fama que le impida a la iglesia hablar libremente del evangelio. Hasta ese momento, el emperador romano no perseguía a los cristianos, no había una persecución por su fe. Se les permitía evangelizar, se les permitía reunirse y era importante que sí se mantuvieran las cosas. Por eso es que, sin importar su cultura, su ideología, que los judíos, como alguna vez aquí lo mencioné, eran personas aguerridas, eran personas que si algo no les checaba con lo que ellos creían, podían llegar a tomar las armas. De hecho, entre el grupo de Jesús, entre sus discípulos, había un miembro de los celotas. Estos celotas, en el año 66, junto con el grupo de sicarios, que era otro grupo judío, se organizaron en una revuelta para derrocar el Imperio Romano en Jerusalén. Y lo lograron, de hecho, lograron expulsar a los romanos de Jerusalén, les causaron muchas bajas a su ejército. El emperador tuvo que enviar 7 legiones, me parece, para ir a apagar el fuego en Jerusalén. La guerra dura 3 años y en el año 69 Jerusalén desaparece. Entonces eso pasa 10 años después de esta carta, ¿sí? 10 años antes, en el año 56, cuando escribe esta carta, Pablo, sin saber que eso va a ocurrir, ¿no?, está diciéndole a la iglesia: sométanse a las autoridades civiles. Y yo creo que él se estaba adelantando a lo que iba a ocurrir, porque precisamente, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, bueno, ¿en qué momento los creyentes judíos se separan de los creyentes no judíos, de los cristianos no judíos? ¿En qué momento se hace esa separación de los primeros creyentes que empiezan en Judea a los gentiles que ya se vuelven como otra religión, ¿no? O sea, cristianismo y judaísmo? Bueno, pues sucede precisamente en el año 66. En el año 66, los creyentes cristianos se rehúsan a pelear en contra de los soldados romanos y prefieren abandonar la ciudad, y en ese momento ellos son considerados traidores a su patria. Y por eso es que se hace esa separación ya. Ahí empieza la separación entre los cristianos y los judíos. Y es importante también esta parte porque, aunque somos mexicanos y debemos honrar esa nacionalidad y servir a nuestro país, en nuestra mente también debe empezar a cundir la idea de que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y estamos aquí con un propósito, que es extender el reino de los cielos y llegar a todas las esferas posibles con el evangelio, incluyendo las áreas judiciales. Bien, voy entonces a pasar al primer versículo de esta carta. Les dice: por la gracia les pido que se sometan a las autoridades civiles. ¿Qué es sumisión o qué es someterse? Es una palabra que a mí ya cada vez menos me cuesta trabajo entenderla. O sea, sí, se me hacía muy difícil, se me hacía muy complicado. Pero miren, sumisión o someterse, entre otras definiciones, tiene proponer a la consideración de alguien razones, reflexiones y otras ideas.
proponer a la consideración de alguien razones, reflexiones, eso es someterse. Ok, Romanos 1:28, ya Pablo les había dicho, ¿cuál fue el pecado que llevó a la humanidad a encontrarse en la situación en la que se encontraba el mundo en ese momento y que se ha venido recorriendo hasta nuestros días? Pues que ninguna de las personas quería tomar en cuenta la opinión de Dios. Y es bien curioso porque, o sea, aunque nosotros vivimos en un país católico y tú hablas con las personas católicas, ellos, por ejemplo, lo que dice el Papa o el sacerdote, dicen, bueno, eso es su opinión, ¿no? O sea, ahí se ve reflejado también que, como en nuestra cultura es esta idea de que yo tengo mi opinión y mi opinión es muy importante y mi manera de pensar y no voy a someter mi manera de pensar al escrutinio de otra persona. Pues someterse es que yo y tú pongamos nuestros puntos de vista al escrutinio de Dios. En el periodo anterior de gobierno, y esta parte me costó mucho trabajo porque yo estaba totalmente enojado con las personas, hermanos y hermanas de la iglesia que me decían, es que este gobierno fue elegido por Dios y tú lo debes honrar y tú lo debes respetar. Y yo luchaba con ese pensamiento porque sí conocía lo que la Biblia decía en este pasaje, pero yo como que lo quería pasar por alto, así como que, no, esa parte, no sé, esa parte, pero una vez dije, a ver, o sea, yo no puedo escoger qué partes de la Biblia voy a creer y cuáles no, porque entonces no voy a saber nunca cuáles son las partes que Dios sí y cuáles no, ¿verdad? O sea, yo voy a dejar otra vez mi propia opinión. Entonces dije, miren, pues no pasa nada, o sea, voy, oro, leo el pasaje y si Dios me dice que yo estoy equivocado, pues es Dios, o sea, tiene razón. Y si me dice que no estoy equivocado, pues entonces le voy a decir a todos ellos que ellos están equivocados y voy a tener la ventaja de mi parte. Y yo estaba equivocado. Porque yo oré, le pedí a Dios y encontré paz. Seguí orando porque creo que no debemos dejar de orar porque tengamos mejores gobernantes, porque tengamos mejores jueces, mejores ministros, policías. Pero puse mi opinión a los pies de Jesús y le dije, ¿tú qué opinas? Me someto a lo que tú pienses. Otra forma de someterse es subordinar mi juicio, decisión o efecto propios a los de otra persona. Proverbios 26:12 dice, ¿has visto persona sabia en su propia opinión? Más esperanza hay de un loco que de esa persona. Así que tuve que someterme. Y yo creo que eso nos va a pasar mucho a todos y a todas, o sea, porque me pongo a pensar también en el caso de las mujeres, aunque no es el tema, ¿no? Cuando dice esa parte de la Biblia, sométanse a sus maridos, ¿no? Y sí me pongo en su lugar y digo, ay, no, pues sí ha de ser complicado, porque lo ven como esta parte que yo lo veía como, ¿no? Además, o sea, si te fijan en la Biblia, cuando dice eso a la mujer que le dotó de inteligencia, de sabiduría, de belleza, pues sí es muy difícil a veces para una mujer someterse a un hombre que carece de esas cosas. Sin embargo, vemos a Jesús que siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que tomó la forma de un siervo y se sometió. Así que someterse no es de las personas débiles, es de las personas que tienen la capacidad para poder subordinar su decisión, porque aquí dice que los que no lo hacen pues son locos, los que solo son sabios en su propia opinión, ¿no? Bien, entonces eso es someterse. Hay algo importante en la autoridad como la define Pablo, el apóstol. Dice que estas personas que están ocupando estos puestos de autoridad, ya sea que lo hayan recibido por derecho o por privilegio, o sea que puede ser que haya por palancas, ¿verdad? Que llegó alguien a ocupar ese puesto, o porque él fuera el hijo del emperador y hereda el puesto. Dice, sin importar la manera como estas personas pudieron haber llegado a ese lugar, ese privilegio
viene de la esfera espiritual. Pero además dice, tienen la posibilidad, el poder delegado de actuar de manera decisiva en determinada jurisdicción. Ahí no lo van a ver en todo eso, pero en la definición de potestad, allí viene todo esto que les acabo de decir. Potestad es un poder delegado que puede ser por derecho o por privilegio, pero que tiene un límite y se tiene la capacidad de actuar bajo cierta jurisdicción. Y aquí pues ya quedaríamos, dejaríamos fuera, por ejemplo, gobiernos dictatoriales, ¿no? Donde ellos tienen toda la capacidad de actuar sobre toda la jurisdicción y no hay un elemento de la vida de las personas que no sea controlado por ellos. ¿Sí? Entonces aquí hay una característica, son autoridades que tienen una jurisdicción. Cuando Dios dijo al principio, si tú comes de ese árbol, del árbol del bien y del mal, morirás. ¿Sí? El alma que pecare, esa morirá. Allí fue el primer artículo de una ley que no conocíamos, pero que estaba escrita en algún lugar y que después Dios reveló. Pero ya se veía que ya existía una ley. Por eso Satanás, aunque quiera, no puede hacer todo lo que él desea, porque hay una ley que le impide hacer todo lo que él quiera. Por eso Satanás también era muy importante que a Jesús lo venciera a través de la ley. O sea, tenía que ser condenado, tenía que ser acusado de culpabilidad. Pero Jesús no muere por ninguno de sus faltas, de sus pecados. Es la primera vez que la muerte recibe a alguien que no había pecado. Por lo tanto, por la ley, al haber sido entregado a una persona inocente a la muerte tiene que regresarlo. Y Satanás queda vencido, derrotado, porque ya a través de la ley también Jesús logró pagar el precio del pecado. O sea, a través de su muerte paga el precio del pecado y cumple la ley. ¿Se dan cuenta que no estamos? O sea, es increíble cuando pensamos en los jueces, en los magistrados, en los policías, que en un mundo donde los ricos y los poderosos y los fuertes podrían hacerse del control total sin necesidad de tener ninguno de esos impedimentos, existan. Eso en sí mismo nos habla de algo más, o sea, algo que se mueve y que es algo, pues yo considero divino. Y es lo que dice Pablo. Dice, son poderes delegados desde el cielo. Y además son colocados, esas personas son colocados en esos puestos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué razones nos da, además de las que yo les mencioné de qué sometimiento, qué razones nos da Pablo para someternos a las autoridades civiles? Fíjense que leyendo estos 7 versículos, encontré varios ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay como 7 porqués. Y yo creo que hay 7 porqués porque hay 7 preguntas que él se imagina que le vamos a hacer. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque esta parte es difícil, no es sencilla, ¿sí? Bueno, bajo la hipótesis factual, o sea, basada en los hechos, Pablo dice, miren, no hay ninguna autoridad que no haya sido elegida por Dios. ¿Y qué pruebas tienes de eso? Pues no tengo pruebas científicas, tengo pruebas de hechos. Podríamos podríamos ir al Antiguo Testamento y pensar, por ejemplo, en el rey de Persia, que era el rey más poderoso de su tiempo, pero que cuando Daniel es acusado de no obedecer la ley, ese rey poderoso no lo puede rescatar y tiene que echarlo al foso de los leones. Así que el rey más poderoso no puede violar la ley. Otro ejemplo, dice,
¿Se acuerdan espérame, aquí lo voy a leer. Del rey Asuero y la reina Esther, ¿verdad? El rey Asuero también era rey de Persia, era muy poderoso, pero resulta que él da una ley que permitía matar a todos los judíos del reino. Y entonces la reina Esther, que era judía, le pide que mande, o sea, que se abrogue esa ley. Dice, no puedo porque soy el rey y yo me tengo que someter a la ley también. Y yo ya la emití y está emitida por todos los sellos, ya no puedo hacerlo. Dice, lo que puedo hacer es emitir otra ley que permita a los judíos defenderse. Y así es como se salvan los judíos en aquella época. Así que vemos ahí dos ejemplos, pero además les voy a leer lo que pasó con Jesús. Capítulo 19 del libro de Juan, versículo 11. Jesús es enjuiciado en la madrugada, o sea, es un juicio totalmente fuera de lugar. Los juicios no se hacen en la madrugada, a menos que quieras culpar a la persona y que no tenga forma de defenderse. El juzgado que acusa a Jesús no tiene la capacidad de asesinarlo, o más bien, podría hacerlo, pero se metería en problemas con el emperador romano. Entonces ellos no quieren cargar con esa culpa y prefieren que alguien más lleve ese peso de firmar la ley, el edicto que manda Jesús a la cruz. Y lo llevan con Pilato. Y Pilatos es el procurador romano y desea liberar a Jesús. Él está haciendo todo lo posible por sacar a Jesús de esa situación y le pregunta a Jesús y dice, pero a ver, dime, ¿tú qué hiciste? ¿Por qué te acusan? Y Jesús como que le da evasivas y él se desespera, le dice, ¿qué? ¿No te das cuenta que yo tengo la capacidad de liberarte? Y Jesús es entonces que le responde, ninguna potestad, que es la misma palabra que está ahí, tendrías contra mí si no te hubiese sido dado desde el cielo. Y además dice desde el principio. O sea, tú no tienes un poder superior al que tiene mi Padre y Él me ha puesto en esa situación. Y yo me estoy sometiendo a Él. Sin embargo, dice, por tanto, el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. Y aquí es una lección que quisiera que aprendiéramos. Cuando nosotros le damos a la autoridad puesta por Dios dinero para pagar una mordida, cuando hacemos de corrupción, lo que estamos haciendo es violentar lo que Dios hizo para el bien de las personas en algo corrompido. Por eso dice Jesús, más pecado que tú, que me vas a juzgar, porque no te vas a quedar sin pecado, porque estás acusando a un inocente, y tú lo sabes, pero tienes más miedo de ellos que del que te colocó en ese lugar, pues tienen las personas que me están entregando a ti, porque están usando lo que Dios puso para defensa de las personas en algo para acusar a los inocentes. Entonces hay cuidado de nosotros de no usar a los jueces, a los policías, a los magistrados, a las autoridades civiles para ir en contra de los inocentes. Y cuidado, pues si aquí hubiese autoridades de ese tipo en hacer eso, porque estamos viendo que por encima de ti está el poder de Dios y Él seguramente, así como a mí, pues te pedirá cuentas a ti y muchos más por el poder que te ha sido delegado. Entonces, dice Pablo, ahí está, yo concluyo que no hay autoridad sino la que viene de parte de Dios. Y además, las personas que ocupan esos puestos de autoridad son colocados allí por Dios. Entonces, ¿qué razones? Bueno, pues ya, lo que les acabo de mencionar.
La segunda cosa que Pablo pide, además de someterse, es, por lo tanto, dice, no se opongan a las personas que coloca a Dios en esos puestos de autoridad civil. Hay un caso que Jesús narra donde hay un rey que se va lejos y entonces unas personas mandan a buscarlo y a decirle, no, ya no queremos que vuelvas, no queremos que gobiernes sobre nosotros, porque no solamente podemos llegar a oponernos a buenos gobiernos, perdón, a malos gobiernos. A veces también hay personas que se van a oponer a los buenos gobiernos, porque no quieren dejar de hacer las cosas que ellos están acostumbrados a hacer. Y entonces Jesús cuenta esta historia y dice Pablo, no hagan eso, no vayan en contra de las personas que Dios coloca en esos puestos, ni tampoco les resistan al ejercicio de su autoridad, pues esa situación de no quererlos y resistirse así abiertamente, o a veces no tan abiertamente, pero pues de aquí no me muevo, como veíamos en el ejemplo del principio de los videos. Bueno, esas personas que hacen eso están en riesgo de ser condenados. ¿Qué dices, Pablo? O sea, ¿qué? O sea, por pelearme con el policía que no me está dejando estacionar donde está prohibido estacionarse, donde es un lugar para discapacitados, y yo tengo mucha prisa y tengo que llevar a mi hijo, o tengo que ir al banco, o tengo que hacer algo, ¿por eso estoy en riesgo de ser condenado? A lo mejor es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero vamos a cosas más grandes que podrían pasar. Bueno, pues el ejemplo que les acabo de decir, ¿no? Pues no queremos que tal persona gobierne, no queremos que él ocupe ese puesto, no queremos que él sea la autoridad civil, no, fuera, y me opongo. Dice, bueno, pues esa actitud, si tú estás entendiendo que el poder no lo tiene esa persona, sino que Dios se lo ha dado a esa persona, que Dios la ha colocado en esa persona allí, y tú estás aferrado a querer quitar a esa persona de ese lugar, pues eres como alguien que voluntariamente está yendo a golpear a un tren que viene a 100 kilómetros por hora frente a ti. Y cuando te golpea el tren y te deshace, te quejas y dices, qué injusticia, ¿no? Dice, no, o sea, la condenación viene porque a pesar de saber estas cosas, tú insistes y quieres seguir resistiendo y luchando contra esas personas. Pero bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué nos puede llevar a la condenación? Ya estoy en el versículo 3, perdón. Aquí está, sí. Bueno, pero, ok, miren, déjame ponerlos así, dice, independientemente de las emociones que esto les pueda generar, esas personas no deberían causar temor en las personas que estamos dedicados a hacer la buena voluntad de Dios. Y aquí quiero que veamos otra característica de las autoridades que Dios dispone. Las autoridades que Dios dispone siempre van a estar del lado de las personas que estemos haciendo la buena voluntad de Dios. Para saber cuál es la buena voluntad de Dios, me tengo que regresar al capítulo 12 de Romanos, donde dice otra vez, dice, dejen que Dios cambie su manera de pensar para que entonces puedan conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Perfecta con el tiempo. A veces pensamos que va a ser perfecta ahorita, que me queden los zapatos hoy. No, va a ser perfecta con el tiempo. Cuando uno decide dejar que eso pase en sus vidas, con el tiempo, dices, sí, era perfecto. Y es agradable. Me quita de vivir en esos conflictos. A mí me quitó el conflicto cuando hice esa oración y le pedí a Dios que me dijera, bueno, sí y no, ya, viví en paz. Bien, entonces, ya le repito, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Bueno, lo bueno también es hacer lo que ya vimos en el capítulo 12 de Romanos, ¿no? Amarnos con el propósito de llegar a amarnos como si fuéramos de la misma familia. No llegamos amándonos. Tal vez yo porque conocí a Jesús en una época temprana y tenía esta facilidad de hacer amigos
se me hizo un poco más sencillo y también ellos eran como más abiertos tal vez. Pero la verdad es que cada vez que conocemos a Jesús y llegamos aquí y te dicen, mira, Él es tu hermano y ella es tu hermana, tú te quedas pensando, ay, ¿cuándo? No, pues mucho gusto, hermano, mucho gusto, hermana. Bueno, porque la idea no es que tú llegues y ya los ames como si fueran de tu familia, es un proceso. Entonces, si estamos ocupados en hacer eso, no deberíamos tener temor. Pero si estamos ocupados viviendo nuestras vidas, siendo vencidos continuamente por lo cacos, lo podrido, lo fétido, lo sucio, si continuamente estamos siendo vencidos de eso, pues sí nos puede dar mucho miedo que una persona que está en ese puesto y que está encomendada precisamente para castigar al malo, pues entre aquí a la iglesia. No sé si de repente Pepe tuviese diablitos o algo así, que no tenemos, ¿verdad? No, pues de los de luz, de los de, pues llega alguien, no sé, un juez especialista en cuestiones eléctricas, ¿no? Y dice, ay, oye, pues sí daría un poco de temor, ¿verdad? Pero si no, pues no te da nada de temor, porque pues sabes que esas personas no están buscando a los que hacen el bien, ¿no? Normalmente, eso debería ser lo correcto, ¿sí? Si estamos haciendo lo contrario, pues sí debemos temer. ¿Lo contrario a qué? Lo contrario a amar, lo contrario a buscar lo bueno, lo contrario a dejar que Dios cambie nuestra manera de pensar. Si estamos haciendo lo contrario a eso, pues sí nos debe dar temor. Y es más, es bueno que nos dé temor. Porque esa es la idea también. De hecho, si nosotros vivimos para hacer lo bueno, lo normal es que la autoridad venga y nos felicite. Y venga un día el regente y felicite a Pepe porque ha cumplido. Me acuerdo cuando Pepe decía, no podemos reunirnos porque el cubrebocas. Y yo le decía, pues cerramos la puerta y no decimos nada. Y Pepe decía, no, porque nos pueden quitar el permiso. Y ahora yo estoy reflexionando y digo, bueno, creo que Pepe tenía razón. O sea, así le habían puesto la norma y bueno, pues se tenía que hacer así, ¿no? No iba en contra de principios, podíamos, pues sí, vernos por Facebook, por WhatsApp, era más difícil. Qué bueno que ahora podemos hacerlo en vivo, pero bueno, ahora le doy la razón y digo, sí, estaba bien, ¿no? Entonces, podemos recibir alabanza de esas autoridades, esa es la idea. Dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un leoncillo. Versículo 4. Pero otra vez, Pablo, pero ¿por qué nos puede llevar a la condenación? ¿Por qué? Bueno, a ver, otra vez, mira. Esas personas son servidores de Dios. ¿Cómo? ¿En qué les sirven a Dios? Bueno, mira, ellos nos mueven hacia lo bueno. De hecho, actuaríamos diferente, no sé, conduciríamos diferente si no viniera una patrulla de tránsito atrás de nosotros. ¿No? Como que, pero si viene el de tránsito, no, sí, aquí hasta prendo mi lucecita que voy a dar la vuelta a la derecha, ¿no? Así, mi mano. O sea, eso es servir a Dios porque nos mueven a hacer lo bueno. Si los jueces y los magistrados y todas las personas que están en la autoridad civil, pues tuvieran conocimiento de estas cosas, del gran riesgo en el que se encuentran por colocarse en ese puesto y no usarlo de la manera correcta, pues viviríamos en un lugar donde habría menos criminalidad, podríamos vivir más tranquilos y estaríamos, pues, en general más felices, ¿no? Sin miedo, porque únicamente le tendrían miedo a las personas que están haciendo el mal. No es así. No en todos los casos, pero esto es lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos. Que tengamos esta idea de que ellos son para hacer el bien, o sea, para animarte a hacer el bien. Por eso, en esa manera,
es como ellos le sirven a Dios. Y si tienes como otra duda, bueno, ¿pero por qué? Bueno, ok, ¿sabes qué? Mira, en aquella época, cuando Pablo escribe esta carta, los que se dedicaban a ejercer la justicia civil, pues llevaban una espada y sacaban esa espada y pues la usaban, ¿no? Entonces dice Pablo, bueno, mira, si ninguna de esas razones que estoy dando te puede convencer, date cuenta que tiene una espada. A mí me asombra cuando veo personas que le gritan a hombres que traen armas que podrían hacerlos polvo. Digo, sí estamos en una cuestión muy fuera de lugar, ¿no? O sea, que se les ponga al tú por tú a una persona que trae una pistola, ¿no? Y sí, valoro también que esas personas no usen esas armas a sabiendas que vivimos en una cultura que por mucho tiempo, como dije al principio, ha sufrido los abusos de la autoridad. Pero nosotros, al ser creyentes, al ser cristianos, debemos irnos alejando cada vez más de nuestra cultura para acercarnos cada vez más a la cultura del reino de los cielos. Y sin importar dónde nacimos, tengamos conciencia de a dónde vamos a ir a vivir y por qué tenemos que hacer esas cosas que otros no harían. Entonces, finalmente dice, bueno, pues si no, tenle miedo al juez que te puede quitar tu casa, que te puede quitar tu carro, que puede hacerte padecer graves consecuencias en tus finanzas, que te puede arruinar el patrimonio. O sea, por esas razones, témeles, ¿no? No, ya pues no, a lo mejor no va a ser como que te van a quitar la vida, ¿no? Pero te pueden quitar la salud, si un juicio lleva mucho tiempo, ¿verdad? Pues puedes perder ahí la salud, el dinero, la paz, la tranquilidad. Entonces mejor hagamos caso. Hagamos caso. Bien, otra cosa que ellos hacen es que ellos llevan a cabo la venganza. Allí, venganza, a veces tenemos la idea de que es de que, pues, tú me echaste agua, pues yo te echo ácido, ¿no? Me vengué, ¿no? Y aquí la palabra venganza implica un justo juicio, o sea, es una retribución. No significa que esa persona va a ir enojado, con la ira, a vengarse de ti. Ah, te lo mereces. Ahora te voy a pegar y te voy a hacer todas las cosas que te mereces. No. Se debe basar bajo principios, bajo leyes y reglamentos. Si aquí hubiese alguna persona que está dedicada a la cuestión judicial, a veces se critica mucho los derechos humanos, ¿no? Ay, no, ¿por qué tratan bien a los delincuentes, no? Bueno, porque no son delincuentes los que atrapan a los delincuentes. Son personas que están bajo un reglamento y una ley. Por lo tanto, no ejercen una venganza como lo que podríamos interpretar, sino es un justo juicio. Si te lo mereces, si te voy a llevar a cárcel, si te voy a tener que presentar ante el juez, si te vas a tener que salir de aquí, pero no voy a ejercer una autoridad más allá de lo que la ley y el reglamento me permiten. No voy a ser violento contigo porque puedo hacerlo, sino todo va a ser de acuerdo al reglamento. Eso es la venganza. Esa palabra implica la venganza, implica un justo juicio basado en principios. Esas son las razones que da Pablo para que nosotros entendamos que nos puede llevar a la condenación el resistirnos, oponernos a las personas que tienen autoridad civil y no creer que esas personas gobiernen. Esas son las cosas que él pone. Entonces, pasamos al versículo 5. Yo quisiera, dice Pablo, pedirles, y yo también les pido, o no, me pido también a mí mismo, nosotros tenemos algo que nos diferencia, es el Espíritu Santo.
Muchas veces no lo mencionamos, pero Él siempre está presente. Yo creo que si algo pude entender de esto fue porque el Espíritu Santo me lo hizo entender. Si yo pude someter mi voluntad a lo que decía aquí, decía, bueno, es porque el Espíritu Santo me lo hace entender. Nosotros tenemos conciencia. La conciencia no es eso que te despierta en la madrugada y te dice, ay, no saludé a la hermana, ay, no saqué al perro, ¿no? La conciencia es un discernimiento del bien y del mal, pero es un discernimiento que se recibe en lo espiritual y que te ayuda a saber no solamente qué es bueno y qué es malo, sino por qué es bueno y por qué es malo. La semana pasada les decía a los niños, porque estaba hablando acerca de la creación y cuando Dios hizo a la mujer, y yo les decía, ¿no? Miren, pues cuando Dios hizo a la mujer, la hizo hermosa, ¿no? Y al hombre le dio mucha capacidad. Entonces por eso no hay que decirle a la mujer fea, porque eso pues no, ¿verdad? Y al hombre no hay que decirle flojo, porque pues no. Pero la razón es porque Dios la hizo hermosa. No puedes ir en contra de lo que Dios hizo. Hay que discernir por qué, ¿no? O sea, porque Dios la hizo así, porque Dios lo hizo capaz. Entonces yo tengo un discernimiento que va más allá de saber, no, pues es malo que le diga fea, es malo que le diga flojo. No, es malo porque Dios lo hizo capaz. Y cuando yo voy en contra de lo que Dios dice, pues me estoy oponiendo a Él. Entonces yo tengo un discernimiento. Dice Pablo, yo quiero que lo hagan por ese discernimiento, por la conciencia, no por las cosas malas que les pueden ocurrir si no lo hacen. Ya les dije lo que les puede pasar. Pero eso no es lo que a nosotros nos debe mover para hacer las cosas que Dios nos pide. Nos debe mover la conciencia, el discernimiento del por qué hacemos el bien y por qué hacemos el mal. En este momento sería un buen momento para invitarte a abandonar cualquier plan subversivo que tengas para derrocar gobierno o autoridad. Si esa autoridad y ese gobierno, fíjense, si esa autoridad y ese gobierno está llevando a las personas a hacer lo bueno, está haciendo lo que le corresponde. Si esa autoridad o ese gobierno ejerce su autoridad dentro de un marco legal, o sea, no se sale de las leyes y los reglamentos, está bien. Si esa autoridad no excede su jurisdicción, o sea, no se mete en cosas que no le corresponden, como cualquier otra cosa que pudiera ser como el tinte de cabello, o si vienes a la iglesia, ¿no? O sea, pues está perfecto, ¿no? Bien. No debemos hacerlo entonces, no solamente para no ser condenados o castigados por esas personas, sino debemos hacerlo por todo lo contrario. Es decir, porque por medio del sacrificio de Jesús fuimos justificados y perdonados por Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos miedo ni siquiera al juicio final. Menos le vamos a tener miedo a un juicio en este mundo. Porque voluntariamente nos exponemos al poder transformador de Dios que renueva nuestra mente para que así podamos conocer cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. Y en eso dedicamos tanto tiempo que no nos queda tiempo para pensar en cómo cometer algún delito. Porque nos aferramos tanto a esa voluntad para nuestras vidas, esa voluntad perfecta, que cada vez nos alejamos más de lo fétido, lo podrido y lo sucio. Porque por encima de cualquier autoridad civil está Dios y en Él yo puedo confiar y tú también. Salmo 56, versículos 10 al 12 dice: en Dios alabaré su palabra, en el Señor alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que el hombre me pueda hacer.
Sobre mí, oh Dios, están tus promesas, te tributaré alabanzas. Nuestra confianza está en el Dios que le dio poder a esas personas. Y entonces, si esas personas hacen lo contrario, tenemos a quién ir y a quién recurrir. Porque si uno lee los salmos, ahí no llegaba David con Dios y le decía, Dios, tengo un problemita con el juez y el magistrado. Llega y dice, Señor, destrúyalos a esos malvados, ¿no? O sea, ¿por qué llegaba así David? Porque conocía cuál era la voluntad de Dios y qué era lo que tenían que hacer cada uno de las personas que vivimos en este mundo. Y también porque pues, tenía confianza, ¿verdad? Hay que tener esa confianza con Dios. Lo peor que puede pasar es que, como con Jonás, ¿no? Nos ayuda a entender de una manera educada, pues que a veces nos enojamos por cosas que no tienen sentido y que Él está viendo otras cosas que nosotros no estamos percibiendo. Bien, ¿cómo demuestro que tengo conciencia de obedecer a las autoridades civiles? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo? Estamos todavía en el versículo 5. Voy a leer algo que ocurrió con Jesús y Pedro. Mateo capítulo 17, versículo del 24 al 27. Dice, cuando llegaron Jesús y Pedro a Capernaum, que era la ciudad donde vivía Jesús vivía en Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Dracmas es una moneda, un impuesto. Y dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y Pedro le da un poco de vergüenza y dice, sí las paga. Aunque realmente dice, y entrando en casa, Jesús, antes de que Pedro le dijera, le dijo antes, dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes le cobran los tributos o los impuestos? ¿A sus hijos o a los extraños? En aquella época, ¿por qué Roma se tenía que seguir expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo? Porque a través de sus expansiones lograba tributos. Y entonces los ciudadanos romanos no pagaban tributos. Y Jesús dice, los impuestos no se deberían cobrar de las personas que viven en este lugar, sino de los extranjeros, ¿no? Ahora, en nuestro tiempo, México no va a ir a invadir Guatemala y Belice para que ellos paguen los tributos, ¿verdad? Eso ya pasó. Ahora tenemos que vivir en armonía entre nosotros y tenemos que pagar impuestos. Tenemos que pagar tributos. Jesús pagó tributos, dice. Pedro le dijo, pues de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo y abrite su boca, hallarás un estatero que vale 4 dracmas, o sea, 2 por ti, 2 por mí. Tómalo y dáselos. Si quieren pescar ese tipo de peces, yo luego los llevo. No es cierto. No. El chiste es que Jesús pagó sus deudas, ¿no? Pagó sus impuestos. Jesús pagó sus impuestos, mire. Jesús pagó sus impuestos por conciencia. Decía, no es lo correcto, pero ahí está. Mi conciencia me dice que lo debo hacer. Pero ¿cómo no iba a hacer Jesús eso? Si Jesús dijo incluso cosas más fuertes, como por ejemplo, el que te quiera echar pleito, dice, y te quiera quitar la túnica, pues también dale la capa. Esto es en Mateo 5:40. Y quien quiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, pues dile, me voy otra milla contigo. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. O sea, pues Jesús podía todavía ir más allá, más allá. Hay que hacerlo por conciencia, la capacidad que tenemos de discernir correctamente por qué es bueno y por qué es malo. Versículo 6. Pablo dice,
Es el 6. Dice, perdón, el 5, perdón. ¿Puede ser el 5? Esta parte, sí, perdón. Esa palabra de necesario es muy importante porque esa palabra necesario no es como, bueno, pues lo tienes que hacer. No, es urgentísimo. Tienes que moverte rápidamente a cumplir con la carga de la conciencia, o sea, por el bien de tu conciencia, a pagar tus impuestos. Entonces les invito en este momento que si alguno de nosotros tiene alguna deuda pendiente con el SAT, lo más pronto posible pague ese impuesto. No deje pasar tiempo. Bien, ahora sí, el versículo 6. Creemos también, como allí dice, fíjense que ahí donde dice ministros de Dios que sirven a esto mismo, allí la palabra sí se vuelve como lo que hace un pastor, o sea, que sirve a Dios a través del servicio a la comunidad, o un sacerdote en el Antiguo Testamento. Dice Pablo que las personas servidores públicos, cuando llegan a hacer su trabajo con tal dedicación, como lo que hemos visto todas las características, se vuelven como sacerdotes, como pastores, o sea, como ministros de Dios. También quiero aprovechar para invitarles a que si alguno tiene la vocación de ocupar algún puesto civil de autoridad, si quiere ser gobernante, si quiere ser juez, si quiere ser magistrado o si quiere ser policía, lo haga. Lo haga, con la conciencia que tenemos ahora de cómo está organizado el poder, cómo Dios coloca a las personas. En mi trabajo, bueno, me inscribí al comité de ética. Acabo de entrar y me inscribí al comité de ética. Pero porque leí esto, dije, bueno, me voy a inscribir, de todas formas Dios es el que los coloca. Si me llego a quedar, pues Dios me puso allí. Y si no, bueno, pues que Dios coloque a otra persona que también tenga... Y yo dije también, pues yo tengo más conciencia porque tengo la conciencia de Dios y puedo tener más conciencia del bien y del mal. La ética finalmente consiste en saber por qué es el bien, por qué es el mal. Pues yo puedo estar muy bien allí. Nosotros también podríamos estar en esos lugares. Pero muchas veces en lugar de buscar estar en esos lugares, estamos huyendo de esas personas. Entonces hay que ir hacia esos lugares. Bueno, los que tengan la vocación, ¿verdad? Paguemos a los servidores públicos, paguemos los impuestos, paguemos los aranceles. Si compramos algo, ahora ya es muy difícil que yo no pague arancel desde China. Yo hace años sí podía y no me cobran arancel, pero yo ahora entiendo pues que no era correcto, sí me sale más caro, pero bueno, hay que pagar el arancel, hay que pagar Versículo 7, exacto. Tributos son los impuestos, ¿no? El ISR, el IVA, hay que pagarlo. Hay impuestos son los aranceles. Aranceles por traslado de mercancías. Si te cobran la cuota de la autopista, yo sé que dices, bueno, pero ¿por qué seguimos pagando la autopista? Bueno, son cuestiones que vienen de años atrás que tenemos primero Dios que esas cosas cambien, pero pues hay que pagar la caseta, no hay que romper la viga, ¿verdad? Hay que un temor reverente, o sea, si un soldado, un policía nos detiene, pues no nos pongamos al brinco, ¿no? O sea, tranquilos. Yo de verdad les digo, yo no soy tranquilo. Yo no sé por qué antes, es que los policías no sé por qué me ven cara de él, no sé, pero llaman varias veces, o sea, que me detienen y digo, ¿pero por qué? No, que no sé qué, una revisión. Digo, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿tengo cara de qué o qué, no? Entonces yo ya la última vez, ok, sí. Pero cuesta, porque no está en nosotros. Y Pablo no se lo está pidiendo a personas en común, sino a una iglesia que está tratando de pues llegar a la meta que es llegar al reino de los cielos, ¿no? Cada vez ser más como esos ciudadanos del reino de los cielos.
y al que honra, honra. Y aquí ya voy a concluir. Bueno, una y otra más. Aquí ya está pasando a lo que es el siguiente versículo donde dice que no le debamos nada a nadie. Aquí con honra, en algunas partes de la Biblia, por ejemplo, dice honra a tu padre y a tu madre. Pero no es que tú te pongas frente a ellos y les digas, sí papá, sí mamá. Es que les ayudes económicamente. Dice Pablo, por ejemplo, dice, los diáconos que sirven en la iglesia y lo hacen muy bien, dales doble honra. Y no está diciendo, pues dale 2 veces así, ¿no? No, súbeles el salario. Aquí dice, no debas a nadie nada. Si tenemos empleados, si tenemos proveedores, si tenemos personas a las cuales les debemos algo, paguémosles. Si compramos Avon, si compramos cualquier producto por catálogo, paguemos. A nadie le queremos a deber nada. Yo sé que a lo mejor, porque pues yo también he estado en esa situación de oponerme, ¿no?, a un gobierno, a una situación que yo consideraba de injusticia. Por eso es que mientras iba haciendo este estudio, iba viendo las características, ¿no? Bueno, pues un gobierno, una autoridad civil, pues tiene límites. Una autoridad civil tiene leyes y reglamentos. Una autoridad civil premia a los que hacen el bien, castiga a los que hacen el mal. Una autoridad civil que ama su trabajo, que se esfuerza todos los días por cumplir con su responsabilidad, es como un sacerdote, o sea, da buen aroma para Dios y merece ser premiado, recompensado, que se le pague a tiempo su salario, que no falten los impuestos para que esas personas puedan seguir cobrando. Y si no, yo decía, bueno, o sea, si no, pues bueno, primero puedo orar. Señor, yo ya sé cómo es una autoridad que viene de ti, cómo deben actuar las personas, no deben recibir cohecho, ¿no? O sea, corrupción no. Debo orar. Si no quiero que esas personas sigan en ese puesto, debo hablar con el que los puso allí, ¿no? Señor, quítalos, por favor, Padre, ¿no? Lo segundo es, debo estar dispuesto a, mediante la paz y nunca bajo la violencia, a ofrecer pues mi vida en sacrificio por la justicia. Si nosotros al final de todo esto creemos y estamos dispuestos y estamos seguros de que nos estamos oponiendo verdaderamente a una autoridad que no viene de parte de Dios, porque o se está metiendo fuera de su jurisdicción, se está haciendo de su jurisdicción, no tiene leyes y reglamentos, castiga al bueno por hacer lo bueno y premia al malo, si continuamente está buscando cómo dañar más que ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces podría dar mi vida, pero no quitarle la vida a otra persona. Y la Biblia dice que delante de Dios la muerte de sus santos, como Jesús, ¿no? Jesús aceptó ir a la cruz. Y fíjense qué curioso, porque en la cruz morían los delincuentes, las personas más terribles, ¿no? Y ahora la cruz la tenemos muchos aquí, ¿no? Y es como un símbolo de esperanza, ¿no? O sea, ¿cómo si Jesús pudo cambiar lo que era un castigo horrendo, inhumano, terrible, doloroso, sin piedad, sin ninguna misericordia? Lo pudo volver en un símbolo de esperanza. ¿Y cuántas personas que están sufriendo injusticias, que están sufriendo castigos inhumanos, pérdidas injustas, pueden pensar en Jesús y tener esperanza? Y también nosotros podemos ser como Jesús y decir, bueno, Señor, pues aquí está mi cuerpo, si te sirve, ¿no? Pues voy a oponerme, ¿no?, a este gobierno que yo estoy entendiendo que no está representando lo que yo acabo de aprender, ¿no?
pero siempre con la conciencia de que es con nuestras vidas. Y pues está padre, ¿no? Porque nos vamos al cielo. Pues vamos a orar, a pedirle a Dios que bendiga a nuestras autoridades, nuestros gobernantes. También que si conocemos algún caso particular así, nuestra mente puede orar y decirle: Señor, acuso a estos jueces, a estos policías, a estos magistrados, Dios, ora y dice: Señor, o sea, trae remordimiento. Si a mí me vas a condenar por resistirme a ellos, Señor, pues no, pues ellos, Señor, pues ya quién sabe dónde estarán ahorita, ¿verdad? Señor, y ayúdame, Padre, a no ser yo parte del problema, y si tengo el llamado a ser mártir por la justicia, por el reino de los cielos, Señor, pues dame ese valor para poder hacerlo y que otras personas puedan recibir. Padre eterno, te damos muchas gracias porque estás aquí en medio de nosotros, porque eres bueno con nosotros. Te pedimos perdón porque quizá hemos, Señor, bueno, yo reconozco que sí, en ocasiones, Señor, no he hecho caso de la autoridad civil, me he resistido a ellos de una forma grosera, me he dirigido a ellos sin respeto, con los que he estado más cerca, y te pido perdón por eso. Te pido también perdón porque en ocasiones me he retrasado en el pago de mis impuestos, porque me he quejado del pago de los aranceles y de otras cosas, Señor, que ahora sé que pues es bueno, Señor, que las pague. Ayúdame, Padre, y bendice, Señor, a los que gobiernan, a los que lo hacen de acuerdo a este ejemplo tuyo de servicio, de amor, de perseverancia. Bendice a las personas que se oponen al mal, que premian al que hace el bien, que nos ayudan, Señor, a hacer el bien. Quítanos el temor de ellos, ayúdanos a tener temor de ti, a vivir una vida en paz, y que nuestra iglesia, nuestra congregación tenga una fama de personas que hacen el bien, que son responsables, que cumplen con sus responsabilidades civiles. Y te pedimos también que castigue, Señor, a aquellos jueces, magistrados, autoridades y gobernantes y policías que con corrupción han traído y han permitido que el mal se expanda, que sean asesinados o robados o secuestrados personas inocentes. Te pedimos, Padre, que los remuevas, que los quites de ese lugar, Señor, y que nos des también la valentía para oponernos, Señor, mediante la justicia y la verdad, Señor, a todo acto reprobable de esas autoridades que vayan en contra de este plan tuyo, Dios. Pero danos la sabiduría, el discernimiento, para que nuestra conciencia, Señor, no nos acuse y podamos saber, Señor, que estamos siempre haciendo caso de tu Espíritu Santo y no resistiéndonos a Él. Espíritu Santo de Dios, te ruego, por favor, que tú traigas este convencimiento a cada uno de nosotros, a cada alma, sin importar el tipo de persona que seamos, nuestro contexto, la pasión, lo que tengamos, Señor, que podamos llegar a un mismo sentir y tener este mismo entendimiento de las autoridades y la justicia civil. Bendice a nuestras autoridades, que podamos vivir en paz, Señor, que haya paz y tranquilidad. Ayúdanos a ser en este tiempo que estamos en este mundo y en este país, esas personas que lleven la paz a donde vayan. Y no sé, Espíritu Santo, lo que nos quieras tú hablar a cada uno de nosotros, te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.